muy buenos días a todos. Y para mí es un gusto y bueno, creo que un poquito lo que decía Ramón ayer, es una osadía que estemos aquí en una reunión presencial, pero por lo tanto hay que disfrutarla y aprovecharla al máximo. Cuando Ramón me llamó para pedirme esta plática, me emocionó. ¿No? Sí, claro, está muy padre, involucra en mis temas, me encantan los métodos. No tengo trabajos publicados de metodologías, pero siempre he estado muy cerca de eso, ¿no? Lo pueden ver con el proyecto de infraestructura. Cuando colgué con él dije, bueno, pero ¿qué les presento, no? Entonces, no está fácil, pero en general es una plática introductoria para la mesa de discusión, donde son dos grandes temas. Uno es hablar de las limitantes perspectivas de las metodologías, no solo actuales, sino también que han venido sucediendo a lo largo de la historia, y la parte biotecnológica, que ya ayer también tuvimos un buen acercamiento a las problemáticas, ¿no? Entonces, seleccioné hablarles particularmente de los tapetes microbianos, porque es algo que me apasiona y además es de lo que más he trabajado. Entonces, seleccioné este tema, espero les llame la atención. También sé que hay muchos estudiantes y me gusta, ¿no? Pero también probablemente algunos de los estudiantes no conozcan a fondo los tapetes microbianos. Rápidamente son estructuras organosedimentarias, quiere decir que están compuestas por mucha materia orgánica, sedimentos, minerales, y lo que los caracteriza son unas comunidades microbianas impresionantes, coloridas generalmente, como pueden ver en estas imágenes. Y bueno, también lo padre de esto es que se dice que son las formas vivientes de los estromatolitos, ¿no? Entonces tiene que ver con el origen de la vida, con una gran diversidad, y además se dice que están representados todos los ciclos biogeoquímicos en menos de 1 centímetro de profundidad. Por lo tanto, hace estas estructuras pues muy atractivas, tanto ecológicamente como biotecnológicamente, ¿no? Entonces, hay varios sitios en el país donde tenemos la presencia de estos tapetes microbianos, pero uno de los más famosos y reconocidos a nivel internacional es Guerrero Negro, que ya hasta tuvo su película en el cine, ¿no? Pero todavía mucha gente no conoce dónde está Guerrero Negro. Guerrero Negro es la parte más al norte de Baja California Sur, y básicamente es un poblado que vive de la exportadora de sal. La exportadora de sal es la empresa productora de sal más grande de nuestro país, y a nivel mundial es la segunda después de una empresa japonesa. Y se dice que gran parte de su producción, pero además de la calidad de la sal, que es lo que distingue a la exportadora de sal, es gracias a la presencia de estos tapetes microbianos que tienen desarrollándose en los tanques o charcos o estanques de evaporación, ¿no? Exacto. Entonces estas son planicies naturales que están asociadas ahí a la empresa. Entonces hay una combinación de ecosistemas naturales y los estanques ya de la empresa. Básicamente centraré después de esto está bien, es parte de las pláticas, centraré la presentación tanto de los métodos como de la parte tecnológica en tres grandes preguntas que yo sigo insistiendo que son fundamentales, y hoy, después de, yo llevo como 15, 18 años metido en la ciencia, siguen siendo fundamentales. Desde mi punto de vista, gran parte de las investigaciones en las revistas de Microbial Ecology, Journal, etc., siguen hablando de quiénes están, qué están haciendo, funcionamiento del ecosistema, y bueno, qué producen, qué podemos utilizar. Desde mi punto de vista, estas tres grandes preguntas son las que nos rigen. De ahí tienen muchas salidas, muchas directrices, muchas cuestiones específicas, pero básicamente, y es como se los digo a mi familia cuando me preguntan qué haces, por ahí son las tres preguntas básicas que sigo trabajando. Y bueno, algo que siempre fue y seguirá siendo es la diversidad, ¿no? Es estudiar quiénes están, no solo poner nombres, pero eso fue una tarea, sigue siendo una tarea importante. Bien, los orígenes de los estudios de tapetes microbianos en México, pues empezaron
básicamente al finales de los 70, principios de los 80, yo estaba en planes de mis papás, todavía nacía, pero ya en esos años estaban las expediciones ya fuertes del grupo de Dean Margulis, que en esta foto aparece con el doctor Alejandro López Cortés, quien ahora es mi colega, pero por muchos años fue mi mentor. Y entonces, como ustedes pueden notar, mi interpretación es que en esos años, básicamente lo que se hacía era una observación, era muy naturalista. Eran expediciones en búsqueda de sitios interesantes ecológicamente, era descubrir nuevas localidades y, bueno, las aproximaciones que tenían en ese entonces, como pueden ver en esta lámina, pues era a ojo, ¿no? Y lo más que tenían eran los microscopios y algunas herramientas para medir algunas cosas, pero básicamente lo que se sabía, lo que tenían era cómo estaban. Es muy chiquita y realmente la calidad del paper de este año es bien baja, entonces no lo puede ser más grande, pero son 4 años de muestreo de los tapetes microbianos en Laguna Figueroa, y lo que se nota es, lo más que pueden describir es que hay microfolios, esta cianobacteria filamentosa que forma vainas muy grandes, ¿no? Que está siempre en la superficie, que tiene la capacidad de moverse en base a la cantidad de luz. Y bueno, pues hacían sus esquemas como podían, ¿no? Esto para mí es padre porque también tener representaciones basadas en la interpretación de observaciones en el campo y muestras al microscopio es padrísimo. Esta las hizo el hijo de Carl Sagan. Y bueno, entonces paso esta lámina donde yo retomo ya a principios del 2000, básicamente, el trabajo de campo. Para mí es fundamental. Realmente me faltó espacio para poner más ilustraciones, pero la interpretación, yo soy de las personas que cree que no puedes publicar un artículo sin estar en el sitio, porque para poder generar interpretaciones tienes que ver qué está a tu alrededor, qué está sucediendo, cómo tu estudio entra o encaja en esa visión más grande, ¿no? Entonces, el trabajo de campo es fundamental. Lamentablemente cada vez es más difícil hacer salidas de campo largas, costosas, a sitios más difíciles, ¿no? Por ejemplo, no voy a hablar de cuestiones administrativas, simplemente los vehículos en muchas instituciones como Universidad Mérida, es una lástima que tengamos que hacer tanto papeleo para poder tener acceso a los vehículos, pero en fin, desde mi punto de vista, la parte de campo es fundamental y no solo es ir, disfrutar del sitio, sino saber cómo muestrear, ¿no? Qué equipos llevar, qué condiciones, si puedes cargar con tu tanque de nitrógeno, si solo hieleras, si vas a utilizar lisis en campo, ¿no? Por ejemplo, ha habido la crítica de que las comunidades cambian desde que tú tomas la muestra y la metes a tu Eppendorf, desde ahí está cambiando. Entonces, ha habido polémicas de cómo trabajar, cómo es lo mejor para mostrar el campo, y por ahí hay varios artículos de discusión, pero sí hay sitios bien interesantes, tanto naturales como manipulados por el hombre, que requieren trabajo en campo. La parte del diseño experimental, cuántas muestras hacer, cómo tomarlas, cómo llevarte, puro biología molecular, puro analítico, experimentos en microcosmos, mesocosmos. Entonces, creo que por ahí pudiera empezar. El uso de microsensores es fundamental, que ahora también ya han perdido un poquito de auge en campo, pero todo eso lo hemos hecho, y por supuesto pues la ventaja son las reuniones académicas en campo, que de alguna forma también te permiten generar mucho conocimiento. ¿Cómo empezaron en realidad las investigaciones de microbiología, de diversidad de microorganismos en tapetes microbianos? Pues la parte cultivo dependiente, que ahora ya muchos de mis alumnos que llegan y dicen, ay, ¿para qué voy a cultivar? A mí no me dejaron hacer extracción de DNA si no sabía tener un cultivo arsénico, que lo pudiera controlar, caracterizar, aislar, micromanipular, tomar fotografías. Eso para mí sigue siendo fundamental, que aunque en mi resumen curricular se nota mucho que he defendido la parte molecular, yo sigo siendo o creyendo que es indispensable tener la aproximación cultivo dependiente, ¿no? Y bueno, aquí está
imagen que la publicó en el 2014 la Sociedad Americana de Microbiología, que se hizo muy famosa, se hizo viral porque es una parte, es una muestra de la cantidad de cultivos, de placas que tuvo que utilizar este alumno para hacer un experimento. En este caso demostró, creo que, cómo cambiaba una cepa, pero básicamente todos en algún momento hemos tenido que desechar placas de cultivo de esas magnitudes, ¿no? Entonces, el esfuerzo que se hace cultivando es enorme. Las condiciones que se tienen que poner en las incubadoras, en los medios de cultivo es fundamental. Las técnicas de micromanipulación se han desarrollado, por supuesto que la microscopía confocal, el SEM, el TEM, todos esos son muy, muy importantes para la primera caracterización de los microorganismos. Y bueno, con todo este esfuerzo que les estoy expresando, desafortunadamente todos conocemos el número que podemos accesar, no más del 1% de la diversidad total de microorganismos. Podemos cultivar el 1%, y entonces ahí hay un campo de oportunidad, seguir diseñando nuevas estrategias, nuevos métodos para poder recuperar nuevos organismos que no conocemos más que por genomas. Bien, paso a esta lámina donde el resultado de ese esfuerzo de cultivo dependiente de microscopía pues se ve reflejado incluso hasta en arte, ¿no? Son padrísimas estas imágenes que hemos generado, y bueno, de divulgación saben muy bien, pero también pues eran mis primeros pininos de cómo quienes estaban podían empezar a hacer unas estimaciones de si era presente, ausente, muy abundante, dominante, ¿no? Y era como en esos años empezábamos a tener pues información de la abundancia de microorganismos en los tapetes microbianos. Por supuesto que el SEM siempre ha dado muchos detalles de las células, y bueno, ahora con el confocal podemos ver padrísimo cómo estos tufts o casitas o piquitos que vemos en los tapetes microbianos están dominados por cianobacterias tipo Limbia, ¿no? Entonces, la aproximación microscópica de cultivo de gérmenes es fundamental. De ahí nos brincamos ya a la era, al mundo del fingerprinting, que muchos de ustedes ahora pues ya ni conocen, pero yo estuve muchos años bien metido en esta parte de fingerprinting. No sé si afortunado o desafortunadamente, pero rápido llegaron las ómicas, ¿cierto? Voy a hablar de eso, y sustituyeron estas, porque realmente fueron muy poderosas en cuando llegó DGG o SSP, RFLP, todo eso fue un brinco cuántico de pasar de los cultivos a pasar a tener una visión real trabajando con DNA, y lo que presumíamos es que podíamos tener diferencias en una base, ¿no? Y entonces esa separación en el patrón de bandeo pues daba mucha información, que era muy laborioso hacer tus geles, te echabas 2 días en la corrida, si fallaba el gradiente ya no salía bien, sin fotodocumentador, etcétera, ¿no? Pero bueno, algo que fue importante de estas técnicas para mí es que fueron las primeras estimaciones ecológicas. ¿Por qué? Porque podíamos tener una visión real de cuántos estaban, un poquito de quiénes cuando hacías en la sección de cortar tu bandita y mandarla a secuenciar, pero podías tener presencia y abundancia, ¿no? O sea, podías tener riqueza y abundancia, y a partir de eso empezabas a generar estos dendrogramas de similitud, etcétera, ¿no? Entonces, vale la pena que los conozcan, para los que no lo trabajan hoy en día, ya no, casi no se usan, pero dieron muy buena aproximación, y por ahí deben seguir saliendo trabajos de fingerprint. Bien, de ahí la otra herramienta que utilicé después fue una estancia en Italia, donde ya se estaban poniendo de moda los microarreglos. Los microarreglos originalmente fueron ya diseñados para trabajar función, por eso le pongo aquí primeros aproximaciones, primeros destellos en la funcionalidad, ¿no? Hablábamos de que podíamos tener ya en un chip representado muchísimos genes, ¿no? Pero también se diseñaron los que llaman los arreglos de DNA, ¿no? Y entonces eran chips diseñados con sondas para monitorear. Por ejemplo, yo trabajé con la diversidad de cianobacterias, y era padre porque hacías tu extracción, hacías tu hibridación y veías también por fluorescencia sus abundancias. Entonces
fue importante esta parte, pero también se sustituyó rápidamente. De ahí, pues ya nos pasamos a la parte de secuenciación de Sanger, es decir, la clonación, ¿no? Una de las limitantes en los fingerprinting era que tenías que correr este head precisamente para que todas tus secuencias se separaran, ¿no? Tú tienes una mezcla de secuencias en un DNA extraído de una muestra ambiental, y entonces tú tenías que separarlas. La ventaja de la clonación es que hacías la extracción de DNA, la amplificabas obviamente, y lo metías en un vector, entonces ya separabas por clonas, y además las podías tener físicamente. Entonces, esta etapa de la clonación también fue muy buena. Y bueno, yo me sentía soñado porque en esto ya teníamos 50 secuencias, ¿no? Podíamos, de 10 o 20 que podías tener en fingerprinting, por clonación ya incrementabas hasta 100, 200, a veces depende del dinero que tuvieras, y empezabas a generar información nueva en base a la composición de los tapetes microbianos. Este es un trabajo de ARCES que trabajamos, y bueno, nos dimos cuenta que con esa cantidad podías generar información novedosa referente a la diversidad filogenética, porque ya empezabas a hacer análisis bioinformáticos. Fue cuando yo dije, ay caray, pues ya con 50 secuencias y luego correr aquellos árboles filogenéticos en R y todo eso, pues era ya los principios de la bioinformática, ¿no? Y creo que fue fundamental esta aproximación. De ahí nos pasamos al qPCR que sigue hoy en día, ¿no? Y está súper de moda, ya hasta los niños saben que es un qPCR, pero bueno, no ahora por el COVID, pero en ese entonces, pues fue ya tratar de cuantificar genes funcionales, ¿no? No solo quedarnos con ribosomales, sino irnos a la cuantificación en tiempo real de sus genes funcionales. Y bueno, era y sigue siendo una lata tener la estandarización, la curva de Melting, que sea específico, y a veces falla la fluorescencia, y si lo haces semi-cuantitativo, cuantitativo, pero bueno, es una herramienta hoy en día poderosa que empezó hace varios años, hasta que ya por ahí de 2004, todos recordarán, Roche 454 fue la primera plataforma de secuenciación masiva que hubo una revolución muy importante en la forma de hacer ecología microbiana, ¿no? Entonces, este es un intento de tener representado hasta el 2015 las diferentes plataformas de secuenciación masiva que existen, ¿no? Pero ahora aquí ya faltan otros, como por ejemplo, los numeritos dentro de los círculos refieren al tamaño de las secuencias más grandes que se pueden obtener con cada una de las plataformas. Aquí están los años, estos son el número, con 454 podías tener máximo 500 pares bases, y aquí está la cantidad de información que puedes generar. 10 millones era lo máximo que podías tener con Illumina en el HiSeq, ¿no? Hace 5 años. Hoy en día no solo está HiSeq, sino está NovaSeq y otras plataformas. Aquí ya aparece PacBio y MinION que es portátil, ¿no? Que podemos llevar al campo en particular. A mí me ha costado trabajo porque no es tan fácil hacerlo en el campo, ¿no? Más bien es un secuenciador pequeño que te da información y de tamaño súper grande, es muy bueno para cerrar genomas, pero no es tan de campo como originalmente se vendía, ¿no? Entonces, esta todavía le falta un poco y sigue creciendo, ¿no? O sea, realmente Illumina, a pesar de que está Ion Torrent y otros secuenciadores, otras plataformas, Illumina ha, desde mi punto de vista, arrasado con todo el mercado, ¿no? Y incluso hoy estoy haciendo secuenciación Illumina para COVID, ¿no? Entonces, por ahí vamos un poquito a la época ya de Illumina, ¿no? Con eso, entonces, empiezas a generar información masiva, donde ya no es la limitante de la secuencia, sino más bien la bioinformática, ¿no? Y entonces te das cuenta que pasar de microscopía a la bioinformática pues es otro campo, y los que ahorita están queriendo aprender bioinformática en el doctorado y no traen un background, es súper complejo, pero por supuesto que la bioinformática tiene muchos campos de aplicación y hoy todos necesitamos de bioinformáticos, ¿no? Entonces, por ahí, yo le llamé Chimes, comienza a ser esencial, ¿no? Yo en esos años fue cuando
ni siquiera podía instalar Chime, era una bronca, los servidores. Pero bueno, hoy en día Chime es súper accesible, súper usado, hay otros programas, otras plataformas, y bueno, la informática del 16S hoy es ya muy accesible, ¿no? Pero bueno, sí nos dimos cuenta cómo la información de quiénes están en los tapetes microbianos que teníamos por microscopía, luego por DGG, luego por clonación y luego por secuenciación masiva, pues es abismal. Entonces podemos tener muchas contribuciones en clústeres filogenéticos que no teníamos antes, ¿no? Entonces por ahí va un poquito la parte de principios de secuenciación masiva. Y bueno, eso se los comento porque regreso a esta imagen de quienes estaban en los años del 80 y cómo ahora tenemos interpretación de la misma muestra, pero 20 años después, ¿no? 30. Y entonces pues es padrísimo poder tener secuenciado el 16S de cada milímetro por capas, a nivel de género, y no solo eso, sino ahora somos capaces de entender quiénes están, qué hacen y cómo funciona realmente. Por eso es que pudimos decir que en los tapetes microbianos están representados todos los ciclos bioquímicos, ¿no? Entonces, es padre esta recapitulación de métodos. Y bueno, ya pasamos de quiénes están, ahora, ¿cómo lo hacemos, no? O sea, no solo es decir una lista de nombres, que muchas veces así, cuando generamos los trabajos de maestría, ¿no? Los primeros doctorados, se ve padre porque tienes tu lista de quiénes están y cuántos están, pero qué hacen es lo importante. Entonces, pasamos ya algunas veces llaman metagenómica al 16S, pero en realidad la metagenómica es el shotgun, es la secuenciación aleatoria de todo el DNA que está ahí cortado en pedacitos. Y entonces el reto es tener una gran cantidad de lecturas y el ensamble, ¿no? Hacer nuestros bindings, nuestros paquetitos y poder entonces generar información a nivel de genoma de todos los organismos que están en una masa mental, no solo un gen. Y esa es la complejidad. Y bueno, ya llegamos a estas redes de funcionamiento, también de relaciones de abundancia, de quienes están, y es padrísimo, pero la bioinformática, el poder de cómputo y sobre todo las bases de datos empiezan a cobrar relevancia, porque ya no es que tengas dinero para mandar a secuenciar, sino realmente que tengas un buen poder de cómputo y además si quieres hacer análisis específicos de ciertos metabolismos, muchas veces te enfrentas con que no están en las bases de datos, ¿no? Entonces, por ahí ha sido un poquito la limitante del shuttle. No solo en biología molecular ha habido cambios, ¿no? La parte analítica ha sido fundamental. Esta es una imagen del cromatógrafo de gases portátil que usé en el doctorado, ¿no? Y tenías que inyectarle un generador de hidrógeno, era padre, pero todo esto ahora se ha transformado. Pues ayer ya nos hablaban del HPLC masas, ¿no? Para hacer la metabolómica. Y este equipo en particular, el NanoSIMS, que no fue tan sonado, pero fue muy bueno, sigue siendo muy bueno, que es espectrometría de masas de iones secundarios a nivel nano. Hay pocos en el mundo, pero están funcionando, que fue el que conocí. Y bueno, básicamente está integrado todo el sistema de biología molecular con isótopos y obviamente todas las microscopías electrónicas, y genera información padrísima en tiempo real y puede hacer experimentos ahí, ¿no? Entonces yo creo que la integración de las herramientas analíticas a la era de las ómicas es fundamental, y ha sido muy padre el avance, de tal forma que ahora estamos aquí y todos los que llegan a hacer un posgrado, básicamente ahora ya no es trabajo de campo, sino es estar inmerso en esta cantidad de conceptos de limitantes, de retos que siguen siendo muy complejos, porque ahora ya estamos en una ciencia interdisciplinaria, ya no es descriptiva, ahora nos piden hacer hasta trabajo social, ¿no? Para darle difusión a nuestros resultados. Entonces, los retos están de este tamaño, por eso quise poner esa diapositiva. Y bueno, está padre los métodos, pero no lo es todo. O sea, más que nada yo lo que digo es una batería, una gran, ¿qué será?, fila de herramientas que tú puedes utilizar, seleccionar, pero lo padre no es que sepas hacer métodos, lo importante es que sepas dirigir
o crear, proponer proyectos de investigación que estén involucrados, insertados en una realidad, ¿no? Y que tengan coherencia. Entonces, yo solamente les voy a hablar de dos casos. Uno es el caso del biogás. Lo hice en el doctorado, y en realidad me casé con el metano por estas tres importantes. En la parte ecológica, pues es el gas de efecto invernadero, es el segundo gas de efecto invernadero más abundante en nuestra atmósfera, ¿no? Pues quiere decir que hay un montón de producción, exacto, antropogénico, pero también de origen biológico. En la parte biotecnológica, pues es fundamental, es parte principal del biogás como un biocombustible. Y bueno, ahí también mi relación con la NASA, que ellos estaban estudiando la parte exobiológica de la detección de metano en Marte, y estaban buscando si era biológico, ¿no? Y de ahí mi relación con ellos. Entonces, este escenario de tener varias aplicaciones, pues me llevó a casarme 4 o 5 años con el metano. ¿Y qué es lo que rescato de todo esto? O sea, una vez que tú logras comprender el sistema, tu maquinaria microbiana, tu fábrica microbiana, es decir, quiénes están, qué producen, qué le tienes que mover para que produzca, tú eres capaz entonces ahora sí ya de proponer dispositivos para uso cotidiano. En este caso, no teníamos cómo competir a los generadores de energía que trabajan con biogás, que son muy comunes en plantas agrícolas, pero sí nos aventamos a hacer un prototipo para uso en comunidades donde el acceso al gas LP es muy difícil, ¿no? Y entonces, ellos que tienen allá en Baja California Sur, en esas localidades, pues tienen un montón de desechos de la pesquería súper olorosas, que ese olor es trimetilamina, y la trimetilamina es el precursor o es el sustrato más utilizado en la metanogénesis en ambientes hipersalinos. Entonces tienen desecho de la pesquería, tienen tapetes microbianos, pues les pusimos entonces las condiciones para que aquí se lleve a cabo la metanogénesis, aquí almacenemos el gas y tengan su sistema de despacho, ¿no? Esto obviamente pues lo paramos porque ya no hubo más recursos para seguirlo promoviendo, pero creo que es un buen tema, un buen ejemplo de cómo a partir del estudio de la diversidad, de cómo funciona, puede llegar a generar un producto de interés en la sociedad. Cuando generé mis videos de que prendía el gas, pues era padrísimo, ¿no? El otro tema que también he trabajado mucho es la producción de bioplásticos a partir de cepas aisladas de tapetes microbianos hipersalinos. Entonces, empezamos haciendo observaciones al microscopio, aislando cepas, quiénes estaban, si había diferencias, y llegamos a obtener este tipo de biopelículas con características muy importantes, distintas a los bioplásticos convencionales. Y entonces, pues esto tiene un auge importante, le da mucha difusión, ¿no? Ya sabes, notas de difusión del periódico, la revista del CONACYT, empresas se te acercan mucho a pedir tus conocimientos, tu cepa, y por qué la quieres vender, cuánto cuesta. Entras en polémica con ellos, pero al final, realmente, como decían ayer, los retos biotecnológicos son muy importantes, los costos de producción están increíbles, y ojo, o sea, cuando nos acercamos con el grupo Bimbo, pues uno esperanzado de querer vender su producto, sueltas toda la información, y cuando ves que ya no te llaman, es, caray, no, como que algo querían y no era mi producto realmente. Entonces, no, o sea, no solo fue Bimbo, algunas otras empresas fueron reuniones ya de productos biotecnológicos, y bueno, ahí lo que resaltas es la necesidad de la protección del conocimiento de tus organismos, de ver la transferencia del conocimiento, y ahí es donde vamos a centrar un poquito la mesa de discusión. Y bueno, pues ya de mi parte no va a haber preguntas, desafortunadamente, porque no es una práctica para mí, sino más bien tratar de poner estos conceptos, estas charlas, estas palabras en boca de todos para hacer la difusión. Obviamente el trabajo que presento pues ha sido pues apoyado de muchas instancias, muchos amigos, muchos colegas, y más bien con eso yo cerraría. Muchas gracias.